depredadores de menores suelen ser severamente castigados por el sistema judicial, pero a veces las víctimas o sus familias se dejan llevar por una rabia horrible y deciden tomarse la justicia por su mano, a la vista de todos, en la sala del tribunal. Hoy echamos un vistazo a 5 depredadores de menores que fueron brutalmente asesinados en la sala del tribunal. Richard Gross. Imagina ser víctima de una de las experiencias más traumáticas a las que puede enfrentarse un niño. Llevas el dolor contigo durante años, esperando el día en que se haga justicia. Por fin estás ante el tribunal, frente al hombre que te arrebató tu infancia. Pero en lugar de la justicia que mereces, lo ves salir libre. Esta es la desgarradora realidad a la que se enfrentó Taylor Fu cuando Richard Gross, el hombre que había abusado de él durante años, no fue condenado a prisión tras llegar a un acuerdo con la fiscalía. Pero el día de Gross en el tribunal no fue tan fácil como él hubiera esperado. Richard Gross era un anciano de 80 años condenado por abusos sexuales a menores. Cuando finalmente fue llevado a juicio, Gross fue acusado de 26 delitos graves. Sin embargo, el proceso legal no tuvo el resultado que Fu y otras víctimas esperaban. La edad de Gross se convirtió en un punto central en la sala del tribunal. Su defensa argumentó que, debido a su avanzada edad, debía recibir clemencia. Después de todo, ¿de qué serviría encarcelar a un anciano? Este razonamiento convenció al tribunal y, en una decisión que sorprendió a muchos, Gross no fue condenado a prisión. Cuando el tribunal dictó su indulgente sentencia, Fu se enfrentó a la cruda realidad de que el sistema judicial le había fallado una vez más. Así, en un momento de pura frustración y rabia, Fu decidió tomar cartas en el asunto. Mientras Gross permanecía allí, triunfante por su capacidad para escapar del castigo, Fu cargó contra él. La sala se sumió en el caos cuando Fu asestó un puñetazo en la cara de Gross, cruda expresión de los años de dolor que había soportado. No se trataba solo del acto físico, sino de todo lo que ese puñetazo representaba. Marianne Bachmeier. La siguiente historia nos lleva a la Alemania de 1981, donde una madre llamada Marianne Bachmeier saltó a los titulares de todo el mundo. Si alguna vez ha oído hablar de la peor pesadilla de un padre, es esta. La hija de Marianne, Anna, de 7 años, fue asesinada por un hombre llamado Klaus Grabowski. Pero lo que ocurrió después conmocionó al mundo. Durante el juicio de Grabowski, Marianne no se quedó de brazos cruzados esperando la decisión del tribunal. Tenía otros planes. En uno de los momentos más inolvidables de la historia de la justicia, introdujo una pistola en la sala y, en un arrebato de dolor y rabia, disparó y mató a Grabowski, el hombre que le había arrebatado a su hijo. Disparó 7 balas, asegurándose de que el hombre que había matado a su hija no volviera a hacer daño a nadie. Pero ¿cómo había llegado a esto? ¿Por qué Marianne sintió que no tenía más remedio que tomarse la justicia por su mano? La respuesta está en su historia y en el inmenso dolor que arrastra tras perder a su hija de una forma tan brutal. Klaus Grabowski, un pederasta convicto con un largo historial de abusos a menores, había manipulado a Anna para que fuera a su casa con la excusa de la amistad. Luego la mantuvo cautiva, sabiendo que su familia la buscaba. Finalmente, mató a Anna estrangulándola con unas medias. Pero lo que hizo aún más desgarradora la historia de Marianne fue el hecho de que Grabowski había estado huyendo antes de ser capturado. El sistema judicial no había conseguido mantenerlo entre rejas, donde debía estar, y por ello Anna perdió la vida. Christopher Elwell. En prisión hay una regla tácita que acatan incluso los delincuentes más curtidos. Los depredadores de menores son lo más bajo de lo bajo, y Christopher Elwell, condenado por abusar sexualmente de una niña de 4 años, iba a aprenderlo muy pronto. Se le impuso una condena de 7 años y medio a 15 años por la agresión sexual, un delito que horrorizó a la comunidad de Dover, New Hampshire. Los delitos de Elwell, después de todo, eran estomagantes. Había mostrado material sexual explícito no solo a uno, sino a 3 niños, utilizando su acceso e influencia para manipularlos y hacerlos callar. Cuando entró en la sala tras ser condenado, todo el mundo pensó que se había hecho justicia. Josiah Davis, un recluso que esperaba su propia vista y que ni siquiera conocía a Elwell, observaba desde el fondo de la sala. Pero cuando Elwell se sentó, Davis no pudo contener su rabia. Con un solo movimiento explosivo, le propinó un cabezazo a Elwell, una y otra vez. ¿Por qué un compañero de prisión tomaría medidas tan drásticas
drásticas. Es sencillo, los depredadores de menores son vilipendiados universalmente. Para Davis, Elwell representaba todo lo malo de un sistema que a veces permite que estos delincuentes pasen desapercibidos. La historia se hizo rápidamente viral y la gente en las redes sociales aclamó a Davis como un héroe. Muchos consideraron justificadas sus acciones, dada la monstruosa naturaleza de los crímenes de Elwell. De hecho, incluso se creó una página de GoFundMe para apoyar a Davis, aunque posteriormente fue eliminada. El ataque a Elwell no quedó sin consecuencias para Davis. Se enfrentó a cargos adicionales por la agresión, lo que podría ampliar su propia pena de prisión en varios años. Larry Nassar. Larry Nassar es el hombre detrás de uno de los mayores escándalos de abuso sexual infantil de la historia. Un depredador que utilizó su posición como médico de USA Gymnastics para abusar de más de 150 jóvenes atletas, bajo la apariencia de tratamiento médico. Pero la caída de Nassar no se produjo en silencio, ni sin un ajuste de cuentas público que se desarrolló en uno de los momentos más dramáticos jamás vistos en un tribunal. Fue durante la vista de su sentencia, cuando decenas de víctimas estaban dando su testimonio, cuando Randall Margraves, padre de 3 de las víctimas de Nassar, perdió el control. Margraves había estado sentado en la sala del tribunal, escuchando a sus hijas relatar los abusos que habían sufrido a manos de Nassar. La rabia, la frustración y la impotencia se habían ido acumulando en su interior durante días, semanas, incluso años. Y cuando llegó a un punto de ruptura, Margraves hizo lo que cualquier padre protector se sentiría obligado a hacer. Su desconsolada súplica al juez era simple pero desesperada. Deme 5 minutos a solas con ese demonio en una habitación cerrada. Cuando el juez denegó su petición, insistió, pidiendo solo 1 minuto, pero el juez volvió a negarse. En ese momento, Margraves no pudo contenerse más. En un instante, se abalanzó sobre Nassar, un hombre que no solo había violado a sus hijos, sino que también había traicionado la confianza de toda una comunidad. Cuando Margraves cargó contra él, Nassar se acobardó, protegido por su equipo jurídico, y antes de que Margraves pudiera acercarse, los funcionarios judiciales lo inmovilizaron rápidamente. Fueron necesarios varios alguaciles para someter al enfurecido padre, e incluso mientras lo esposaban, Margraves siguió suplicando: «Denme 1 minuto con ese bastardo». Margraves se disculpó más tarde por su arrebato, reconociendo que la violencia no era la respuesta, pero a los ojos de muchos, sus acciones eran comprensibles. Se trataba de un hombre que no solo había visto sufrir a sus hijas, sino que se había visto obligado a escuchar los abusos descritos con insoportable detalle en los tribunales. Pero lo que hizo que el caso de Nassar fuera tan exasperante fue el hecho de que sus abusos podrían haberse detenido mucho antes. Hubo advertencias, quejas y señales de que algo iba mal, pero se ignoraron, desestimaron o encubrieron, lo que permitió a Nassar continuar con sus abusos durante años. Al final, Nassar fue condenado a lo que será efectivamente una vida en prisión, ya que recibió hasta 175 años por sus crímenes. Sin embargo, para las víctimas y sus familias, ninguna sentencia podrá hacer justicia por lo que han sufrido. Theodore Dyer. Theodore Dyer, ex policía y pederasta convicto, fue encerrado por abusar de una niña de 9 años. Su delito le convirtió en objetivo desde el momento en que entró en prisión. Pero lo que selló su destino no fue solo su pasado, sino su boca. El descenso de Dyer a la infamia comenzó en Grand Haven, Michigan, donde era vecino de confianza de una madre soltera y su hija. Mary, la madre de la víctima de 9 años, nunca tuvo motivos para sospechar que Dyer, que vivía en la casa de al lado con su novia, pudiera suponer una amenaza para su familia. Era amable, servicial y siempre estaba cerca. De hecho, las dos familias estaban tan unidas que Dyer se había convertido en una especie de abuelo adoptivo para los hijos de Mary. Hablaban a diario y el vínculo entre ellos parecía inquebrantable. Pero todo eso cambió una noche de junio de 2013. La hija de Mary estaba pasando una temporada en el apartamento de Dyer, algo que ya había ocurrido muchas veces. Era tarde y Mary fue a llevar a su hija a casa, pero al acercarse al dormitorio de Dyer, algo le pareció raro. En lugar de llamar a la puerta, entró sin hacer ruido y lo que vio destrozó su mundo. Dyer estaba agrediendo sexualmente a su hija. Mary no lo dudó. Abrió la puerta de golpe, cogió a su hija y huyó a su apartamento. Más tarde, cuando se le pasó el susto, le preguntó a su hija si lo que había visto le había ocurrido antes. La niña admitió que llevaba tiempo ocurriendo. Esta revelación condujo a la detención y condena de Dyer por
conducta sexual criminal en primer grado. Avance rápido hasta el 29 de octubre de 2014. Dyer llevaba 10 meses de condena en el correccional de Saginaw cuando encontró su final. Su compañero de celda, Steven Sandison, ya cumplía cadena perpetua por un asesinato en 1991, pero no le interesaban las historias de Dyer. Según Sandison, Dyer solía intentar justificar sus crímenes, explicando sus acciones como si fueran excusables. Para Sandison, que ya había navegado por la brutal jerarquía de la vida en prisión, esto era intolerable. Advirtió a Dyer que parara, diciéndole que tendría que abandonar la celda por la mañana si no se callaba, pero Dyer le ignoró. Por fin, Sandison estalló y atacó a Dyer, golpeándole repetidamente antes de atarle una cuerda al cuello y estrangularle hasta la muerte. Los guardias de la prisión encontraron el cadáver de Dyer a la mañana siguiente, y Sandison, que ya cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por un asesinato anterior, se declaró culpable de asesinato en segundo grado. No le quedaba mucho que perder, y lo sabía. Su confesión evitó a todos el largo proceso de un juicio, y le permitió regresar a su nueva celda de máxima seguridad, donde probablemente pasará el resto de sus días. Si le ha gustado este vídeo y quiere profundizar en contenidos similares, siga adelante y haga clic en los vídeos que aparecen ahora mismo en su pantalla. Cada uno de ellos ofrece más historias y puntos de vista cautivadores que no querrá perderse. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.